Rusia ha perdido más de 2.600 tanques desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Eso es lo que investigadores independientes afirman basándose en pruebas fotográficas e imágenes satelitales. Sin embargo, algunos advierten que a falta de números oficiales, esa cifra podría ser mucho mayor. A pesar de que Rusia sigue fabricando tanques y la defensa es actualmente el sector más fuerte de la economía nacional, el país no produce tantos como los que se destruyen. Soy Johan Ramírez, bienvenidos. De acuerdo con estos reportes que han sido elaborados por investigadores independientes de medios como Oryx y Forbes, todo esto dejaría a Rusia con apenas unos pocos cientos de tanques en su arsenal. Un arsenal que al principio de la invasión sumaba unos 3.000. ¿Qué significa esto para la guerra en Ucrania y la posición rusa? Eso es lo que vamos a discutir hoy con dos invitados expertos en asuntos militares y de geopolítica. Nos acompaña, por un lado, desde Múnich, Marina Mirón, del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Y desde Bogotá se nos une también Luis Alberto Villamarín, especialista en defensa nacional, estrategia y geopolítica. Bienvenidos, me encanta que estén con nosotros hoy para conversar sobre este tema. Marina, me gustaría comenzar contigo. Hablamos de que Rusia podría haber perdido unos 2.600 tanques durante esta guerra. Pero sabemos que en este conflicto también hay una guerra de propaganda. Entonces, ¿qué tan fiables son estas cifras? Buenas tardes. Pues siempre es muy difícil cuando veamos las cifras, si se trata de tanques, si se trata de aviones de combate o si se trata de bajas. Tenemos que llevar mucho cuidado para no subestimar las posibilidades rusas. Y lo que hemos visto al principio de la guerra lo pasó, por ejemplo, con los misiles, cuando expertos estaban diciendo que Rusia ya no tiene misiles de largo alcance y entonces Ucrania no ha sido preparada para defenderse. Dicho lo cual, es cierto que Rusia ha perdido muchos tanques, pero no sabemos exactamente el número. Eso también dependerá cómo se cuenta una pérdida. Hay que tener, por ejemplo, una fotografía de un tanque. Hay también una posibilidad que se hace esa fotografía, luego el tanque se recupera por los rusos y se renueva y se vuelve a utilizarse. Entonces, por eso digo que la evidencia fotográfica sí que es muy importante, pero tenemos que llevar cuidado, como siempre, cuando veamos cómo se cuentan las cosas, sobre todo en el campo de batalla, y tampoco tenemos números oficiales. Dicho lo cual, no se puede producir una estimación exacta. Claro, el número exacto es difícil establecerlo. Lo que sí parece innegable es que las pérdidas han sido importantes. Hay fotografías satelitales que lo muestran. Luis Alberto, ¿a qué se debe que Ucrania esté siendo tan eficiente en sus ataques contra tanques rusos? Parece ser que el planeamiento de la operación, la concepción de la operación por parte de las fuerzas rusas no hizo lo que en estrategia se llama determinar la capacidad de más probable adopción del adversario. Asumieron en la primera fase que entrarían los tanques rusos y era barriendo y que Ucrania se iba a rendir a los pies de las fuerzas rusas. Después, cuando tuvieron el fracaso porque les fallaron esos mecanismos, no le pusieron imprimir, lo que querían era la velocidad al ataque, entonces optaron por la segunda fase, que fue la destrucción de poblados civiles, pero las fuerzas rusas estaban mal preparadas, especialmente las de infantería y las de blindados, y no tenían una logística adecuada, además que en esa columna de 60 kilómetros que armaron con todo un boato logístico, perdieron, y finalmente optaron por la propaganda, por el reclutamiento forzado, por enviar a la gente de Wagner. O sea, no ha tenido una consistencia y cada vez que cambian de métodos terminan metidos en un problema peor. Marina y Luis Alberto, antes de seguir conversando, les pido que veamos un reportaje que hemos preparado para tener una mejor idea de cómo están las reservas rusas en relación a sus tanques. ¿Cuántos han sido destruidos? ¿Cuántos siguen operativos? ¿Cuál es el ritmo de la fabricación de Moscú para reemplazar precisamente esas pérdidas? Vamos a verlo y enseguida seguimos conversando. Son imágenes recopiladas de las redes sociales. Ataques ucranianos contra tanques rusos empleando drones, minas y misiles antitanque. Investigadores independientes afirman que Rusia ha perdido más de 2.600 tanques desde el comienzo de la guerra, y eso solo basándose en las pruebas fotográficas a disposición del público. La cifra real podría ser mayor.
Eso dejaría a Rusia con apenas unos pocos cientos de tanques de su arsenal de preguerra, que sumaba unos 3.000. Pero Moscú tiene almacenados miles de tanques, algunos desde hace 50 o 60 años. Estas imágenes satelitales muestran vastas bases militares de reserva en Siberia. Cientos de tanques ubicados allí hace 2 años ya no están. Docenas de ellos se reacondicionan cada mes para enviarlos al campo de batalla. También ha aumentado la producción de nuevos tanques en varias fábricas. En estos momentos la defensa es el sector más fuerte de la economía rusa. Todas estas cifras son estimaciones y, sin embargo, las matemáticas a largo plazo no están a favor de Rusia. Las pérdidas podrían llegar a un punto crítico en el que Rusia no tenga suficientes tanques para seguir avanzando. El ejército ruso contaba con unos 3.000 tanques al comienzo de la guerra en 2022. Si ha perdido 2.600 en el campo de batalla, quedarían 400. Si a eso se le añaden 1.500 tanques nuevos y reparados, una cifra suministrada por la propia Rusia, el número de tanques disponibles en mayo de 2024 ascendería a un total de 1.900. Una cifra inferior a la del inicio de la invasión, pero todavía significativa. Algunos analistas, sin embargo, opinan que Rusia está produciendo en realidad muchos menos tanques de los que dice. En todo caso, Rusia no fabrica tantos tanques como los que se destruyen, así que el resultado es negativo, pierde 60 al mes. Aunque puedan parecer anticuados, los tanques son fundamentales para romper las líneas del frente enemigo. Si Rusia perdiera demasiados, tendrá que ceñirse a defender la línea del frente existente, sin muchas esperanzas de tomar más territorio. Eso podría significar un estancamiento sobre el terreno, tras años de conflicto que han costado incontables vidas. Marina, asumamos que las cifras que hemos visto en el reportaje son ciertas. A Rusia le quedan unos 1.900 tanques en reserva, está perdiendo unos 60 tanques al mes y está produciendo menos de los que pierde. Lo cierto es que en las guerras mucho depende también de la adaptación de las partes y tanto Rusia como Ucrania han demostrado que se pueden adaptar a la evolución del conflicto. Quiero decir que si bien hasta ahora los tanques rusos han sufrido, también podría existir la posibilidad de que Moscú desarrolle nuevas tecnologías para resistir a los ataques de Kiev, cosa que además, según entiendo, ya está sucediendo. Bueno, lo que tenemos que entender, por un lado, quisiera hablar de la capacidad rusa de fabricar tanques nuevos. Por un lado, tenemos que entender que los tanques nuevos como T-90, por ejemplo, o T-14, son bastante caros. Es decir, si Rusia ha dicho, o el ministro de Defensa anterior ha dicho que el ejército ruso había recibido 1.500 tanques en el año 2023. Pero la mayoría de estos tanques no son tanques nuevos, sino tanques renovados que Rusia tenía desde los tiempos soviéticos y que se ha puesto a renovar. Entonces, es de asumir que Rusia todavía tiene muchas reservas para renovar estos tanques y sí, efectivamente ellos sí que valen en Ucrania. Es decir, que no tienen que gastar un montón de dinero y también partes que no tienen del occidente, componentes, por ejemplo, para meterlos en los tanques nuevos. Y supongamos, Luis Alberto, que Rusia entonces, como estamos hablando, se adapta, que ensamble una nueva generación de tanques. Seguramente también Ucrania lo va a hacer con el armamento que recibe de Occidente, ¿no es cierto? Es decir, de alguna forma ambas partes se van entonces a seguir adaptando a estas nuevas tecnologías. No, de hecho se han adaptado y las sanciones económicas los han obligado, pero es que los proxies que tienen, como China y Corea del Norte, les han facilitado esta tecnología. Se decía, por ejemplo, que al comenzar la guerra, Rusia tenía 3.000 tanques en promedio listos para el combate, pero muchos de la era soviética, y que su capacidad de producción la calculaban en 1.500 al año, pero ahora parece ser, con los informes de inteligencia que hay de servicios de la OTAN, que apenas pueden producir 300 porque tiene la limitación de los componentes, y actualizar estos equipos es muy difícil. Y lo mismo la necesidad que tienen de municiones de artillería, ya que se calcula que tienen cerca de 5.000 equipos de artillería, pero solamente el 20% es autopropulsada, los demás dependen de la tracción, o sea que en ese sentido también están muy quedados y tienen que implementar la industria militar mejorando ese sistema.
Justamente te quería preguntar sobre esas sanciones. Me parece muy pertinente que lo digas porque efectivamente eso merma la capacidad de producción de Rusia para seguir produciendo tanques y también para reparar los dañados. Pero naturalmente Rusia no solo depende de sí misma para reponer esa reserva de tanques. ¿Con qué aliados cuenta Moscú en este sentido? ¿Quién le provee tanques a Rusia? No, pues tanques no está probado que le están proveyendo. Lo que le están proveyendo es recursos frescos que le permite que su industria y el manejo del Estado no decaiga, que es la compra de gasolina que le está haciendo, de petróleo, que le está haciendo directamente China, India, que es un actor que casi nadie menciona y le ha comprado mucho combustible, mucho petróleo, pero también tiene el apoyo sobre todo en misiles, en drones y en equipos tecnológicos de rápido uso con Irán, y ahora con la reciente visita que hizo el señor Putin a Corea del Norte, se corroboró algo que los servicios de inteligencia occidentales estaban afirmando, que allí tenían un flujo permanente de armas coreanas, sobre todo municiones de artillería y misiles, que es lo que más necesita en este momento Rusia. Justamente tú mencionas la visita de Putin a Corea del Norte ayer, justamente en esa visita oficial, primera en 24 años de Vladimir Putin a Corea del Norte, una visita que además llega en un momento de grandes tensiones geopolíticas. Se reforzó esa alianza entre ambos países. Quisiera que escucháramos ahora algunas de las palabras que dijo Vladimir Putin ayer durante esa visita a Pyongyang. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. El Tratado de Asociación Integral firmado hoy prevé, entre otras cosas, la asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes de este tratado. Marina, asumamos que las cifras que hemos visto en el reportaje son ciertas. A Rusia le quedan unos 1.900 tanques en reserva, está perdiendo unos 60 tanques al mes y está produciendo menos de los que pierde. Lo cierto es que en las guerras mucho depende también de la adaptación de las partes, y tanto Rusia como Ucrania han demostrado que se pueden adaptar a la evolución del conflicto. Quiero decir que si bien hasta ahora los tanques rusos han sufrido, también podría existir la posibilidad de que Moscú desarrolle nuevas tecnologías para resistir a los ataques de Kiev, cosa que además, según entiendo, ya está sucediendo. Bueno, lo que tenemos que entender, por un lado, quisiera hablar de la capacidad rusa de fabricar tanques nuevos. Por un lado, tenemos que entender que los tanques nuevos como T-90, por ejemplo, o T-14, son bastante caros. Es decir, sí, Rusia ha dicho, o el ministro de Defensa anterior ha dicho que el ejército ruso había recibido 1.500 tanques en el año 2023. Pero la mayoría de estos tanques no son tanques nuevos, sino tanques renovados que Rusia tenía desde los tiempos soviéticos y que se ha puesto a renovar. Entonces, es de asumir que Rusia todavía tiene muchas reservas para renovar estos tanques y sí, efectivamente, ellos sí que valen en Ucrania. Es decir, que no tienen que gastar un montón de dinero, y también partes que no tienen del occidente, componentes, por ejemplo, para meterlos en los tanques nuevos. Y supongamos, Luis Alberto, que Rusia entonces, como estamos hablando, se adapta, que ensamble una nueva generación de tanques. Seguramente también Ucrania lo va a hacer con el armamento que recibe de Occidente, ¿no es cierto? Es decir, de alguna forma ambas partes se van entonces a seguir adaptando a estas nuevas tecnologías. No, de hecho se han adaptado y las sanciones económicas los han obligado, pero es que los proxies que tienen, como China y Corea del Norte, les han facilitado esta tecnología. Se decía, por ejemplo, que al comenzar la guerra, Rusia tenía 3.000 tanques en promedio listos para el combate, pero muchos de la era soviética, y que su capacidad de producción la calculaban en 1.500 al año, pero ahora parece ser, con los informes de inteligencia que hay de servicios de la OTAN, que apenas pueden producir 300 porque tiene la limitación de los componentes, y actualizar estos equipos es muy difícil. Y lo mismo la necesidad que tienen de municiones de artillería, ya que se calcula que tienen cerca de 5.000 equipos de artillería, pero solamente el 20% es autopropulsada, los demás dependen de la tracción, o sea que en ese sentido también están muy quedados y tienen que implementar la industria militar mejorando ese sistema.
Justamente te quería preguntar sobre esas sanciones. Me parece muy pertinente que lo digas porque efectivamente eso merma la capacidad de producción de Rusia para seguir produciendo tanques y también para reparar los dañados. Pero naturalmente Rusia no solo depende de sí misma para reponer esa reserva de tanques. ¿Con qué aliados cuenta Moscú en este sentido? ¿Quién le provee tanques a Rusia? No, pues tanques no está probado que le están proveyendo. Lo que le están proveyendo es recursos frescos que le permite que su industria y el manejo del Estado no decaiga, que es la compra de gasolina que le está haciendo, de petróleo, que le está haciendo directamente China, India, que es un actor que casi nadie menciona y le ha comprado mucho combustible, mucho petróleo, pero también tiene el apoyo sobre todo en misiles, en drones y en equipos tecnológicos de rápido uso con Irán, y ahora con la reciente visita que hizo el señor Putin a Corea del Norte se corroboró algo que los servicios de inteligencia occidentales estaban afirmando, que allí tenían un flujo permanente de armas coreanas, sobre todo municiones de artillería y misiles, que es lo que más necesita en este momento Rusia. Justamente tú mencionas la visita de Putin a Corea del Norte ayer, justamente en esa visita oficial, primera en 24 años de Vladimir Putin a Corea del Norte, una visita que además llega en un momento de grandes tensiones geopolíticas. Se reforzó esa alianza entre ambos países. Quisiera que escucháramos ahora algunas de las palabras que dijo Vladimir Putin ayer durante esa visita a Pyongyang. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Marina, Corea del Norte es uno de los aliados incondicionales que tiene Rusia, lo escuchábamos. Han acordado una suerte de alianza que replica el principio de la OTAN, de la mutua defensa. Pero vayamos a lo pragmático. ¿Qué tipo de armamento o tecnología puede proveerle Pyongyang a Moscú? Yo creo que no se trata únicamente de armamentos y de tecnologías. Por un lado, Corea del Norte está recibiendo apoyo militar ruso, es decir, por ejemplo, para su programa espacial o para su programa nuclear. Por otro lado, lo que puede ofrecer Corea del Norte son municiones de artillería, pero lo más importante, y eso no se menciona mucho, el problema que tiene Rusia es el problema con trabajadores, porque alguien tiene que fabricar estas municiones en Rusia. Rusia ha expandido su industria militar ahora, pero no tiene suficientes personas para llevar a cabo estos trabajos porque las necesidades se han subido. Por eso creo que no se trata únicamente de municiones o quizás de tanques, porque Corea del Norte tiene viejos tanques soviéticos como T-50, por ejemplo, sino se trata también del personal. Y eso creo que será lo clave, lo que puede conseguir Putin es quizás un intercambio con Corea del Norte. Rusia podría actuar como proveedor de petróleo, como proveedor de tecnología militar, y a cambio recibirá municiones de artillería y también trabajadores, lo que es más importante para Rusia ahora. Y Putin decía ayer que se fortalecerá la cooperación militar entre ambos países, esto en el marco de un tratado que firmaron los líderes de Corea del Norte y de Rusia. Luis Alberto, ¿en qué se traducirá esa cooperación en términos justamente de artillería y municiones para la guerra en Ucrania? Pues se traducirá en que la artillería que tiene Rusia es de 152 milímetros y desde la época soviética mucha de esa munición y de ese tipo de artillería fue dotada por Rusia o por la Unión Soviética a Corea del Norte. Entonces, en Corea del Norte tienen fábricas de ese tipo de municiones y tienen también artillería que en un momento determinado se la puede enviar para apoyarlo, pero fundamentalmente es municiones. Y lo que más le interesa a Corea del Norte es el problema de la hambruna, y Rusia le va a suministrar granos, tecnología para mejorar los cultivos y otros tipos de procesos de educación, de agricultura, que no los tiene Corea del Norte y que Rusia los puede suministrar. Marina, en el reportaje que vimos antes se afirma que sin un número importante de tanques, Rusia solamente podría defender territorios que ya ha ocupado, pero que no podría seguir avanzando. ¿Es eso cierto?
Bueno, normalmente es una ventaja tener tanques para operaciones ofensivas, pero no es necesario. Y lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto, por ejemplo, el año pasado con la contraofensiva ucraniana, donde los soldados ucranianos tenían que avanzar a pie en la población de Robotyne, por ejemplo. Es un caso extremo, pero sí hay otros modos. Es decir, primeramente lo que se tiene que entender cuál es el objetivo, cuál es el terreno, qué defensas tiene el enemigo para elegir el vehículo para llevar a cabo esas operaciones ofensivas. Es decir, Rusia, por ejemplo, tiene también vehículos blindados de infantería. Esos también se pueden utilizar y muchas veces parecen a un tanque. No tienen el mismo tipo de blindaje que un tanque, pero sí que se pueden utilizar. Entonces, claro, nosotros no podemos decir que Rusia no podrá llevar a cabo operaciones ofensivas si no tenga tanques. Sí podrá. Eso depende de dónde tendrán lugar esas operaciones, en el terreno urbano o en el terreno rural. En el terreno urbano, por ejemplo, es mejor utilizar esos vehículos blindados que tanques, porque no necesitan tanto combustible, pueden maniobrar mucho mejor que los tanques. Por eso no hay una cierta respuesta a esta pregunta. Marina, interesantísimo lo que nos dices. Con mucha pena te tengo que despedir porque tienes otro compromiso y no podemos seguir conversando contigo, pero hasta la próxima oportunidad. Te despido, Marina Mirón, del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Gracias. Me quedo ahora con Luis Alberto desde Bogotá, porque hasta ahora hemos hablado de Rusia, de las pérdidas que está sufriendo en esta guerra, pero Ucrania también está sufriendo algunas pérdidas, Luis Alberto. La diferencia es que Kiev cuenta con el apoyo de Occidente. Aún así, ¿puede Ucrania renovar sus reservas de artillería y municiones al ritmo que impone esta guerra, o también corre el riesgo de quedarse sin armas en algún momento? No, Ucrania no va a correr el riesgo de quedarse sin armas porque tendrá el apoyo de la OTAN, y la reunión de ayer también de Blinken y el secretario de la OTAN fue muy clara en lo que dijo, lo mismo el compromiso que hizo la semana pasada el señor Biden. Nos parece que el punto más complejo que tiene Ucrania de las pérdidas son las pérdidas humanas, porque no las han querido decir, pero servicios de inteligencia occidentales tienen cifras bastante preocupantes, ya que la población en edad militar ha ido reduciéndose para Ucrania y ha tenido que reclutar a personas mayores. Entonces, en cuanto a municiones y armas, probablemente mejorará y le cambiará la dinámica al conflicto, pero el tema humano sí es complicado. Es lo que tú dices, lo complicado también de esta guerra es justamente que no hay cifras oficiales y estamos también, como decíamos antes, una guerra que se libra igualmente en el terreno de la propaganda. Sin embargo, algunas proyecciones, y estamos obligados de hablar de números, aunque no haya oficiales, pero algunas proyecciones, Luis Alberto, indican que al ritmo al que se mueve la guerra, con Rusia perdiendo unos 60 tanques al mes, sus reservas podrían entrar a un nivel crítico para 2026. Es una situación hipotética, pero estamos hablando de 2026. ¿Se vislumbra una guerra ya tan larga? Sí, claro, la guerra se va a prolongar porque Rusia no va a ceder, pero es que inclusive no es el 2026, Johan. Hay institutos serios del análisis de la guerra que consideran que si Rusia no logra el objetivo de los 1.500 tanques entre reparados y construidos nuevos, simplemente para el 2025 perderá el ímpetu de la ofensiva, que en esencia para eso son los tanques, para aumentar el ímpetu de la ofensiva, y entonces lo va a tener que hacer con infantería, como decía Marina ahora, pero le va a ser más difícil porque es en un terreno adverso, con unos equipos muy poderosos de parte de Ucrania y con la inteligencia occidental facilitándole la ubicación. Entonces podría perder el terreno ganado, inclusive tendría que retroceder del Donbass y de Crimea, y eso sería otro costo de la guerra. Merma de tanques rusos en la guerra de Ucrania. ¿Se está quedando Rusia sin tanques? Ese es el tema de esta discusión. Hasta aquí vamos a llegar. Agradecemos a Marina Mirón, que nos acompañó antes del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres, y a usted, Luis Alberto Villamarín, especialista en defensa nacional y estrategia y geopolítica desde Bogotá. Muchísimas gracias por esta conversación, y a ustedes por seguirnos. Gracias por su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.